مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Este es el primer capítulo, el primer fragmento del Corán, de la revelación, que es el Sagrado Corán. La acabo de recitar en árabe, como fue revelada al corazón del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Y esto es lo que significa en nuestro idioma. En el nombre de Allah, que es todo compasión, todo misericordia. Pero también podríamos decir en el nombre de Allah, que es toda compasión, toda misericordia. Porque Allah es para nosotros la realidad divina misma. Entonces, no es masculino, no es femenino, como ya todos sabemos. Alabada seas, oh dueña del universo, la sabiduría, la compasión del día de la resurrección. Te adoramos solo a ti, imploramos solo de ti el socorro y la iluminación. Dirígenos por el camino recto, directo, justo, claro, por el sendero del amor, y no por el sendero de aquellos que errando atraen hacia sí tu divina corrección. Amén, amén. Ya Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum significa que la paz sea con ustedes. Assalam. Con ustedes y con los ángeles. Está previsto que también saludamos a los ángeles que los acompañan. Por eso es plural. Que la paz sea con ustedes, porque es para mí y para los ángeles que se entiende que nos acompañan, que por supuesto no vemos con los ojos biológicos, pero que sí hemos tenido experiencias en algún momento con ellos. Gracias, ministro Pablo, por esta invitación y gracias a todos ustedes. Es un honor para mí saber que a alguien le interesa lo que yo pueda decir del camino del amor. Así que a todos les agradezco su presencia aquí esta tarde muy, muy sentidamente. Pues como acaban de escuchar en los primeros 7 versos del Sagrado Corán, el sendero del amor está contemplado dentro de la tradición islámica. Pero es muy interesante detenernos en que cuando Jesús, que la paz sea con él, que en árabe se conoce como Isa min ruhullah, Isa, el espíritu, ruh de Allah, ¿ok? Entonces, para el Corán, para la voz de Dios, porque acuérdense que el Corán es la revelación, no es un compendio o un relato o un documento que alguien escribe, sino es el discurso divino que le llega directamente a través del arcángel Gabriel al profeta Mohammed, uno de los tantos profetas o el último de los profetas del linaje profético que desde el punto de vista islámico comenzó con Hazreti Adán y Hazreti Eva, siendo los dos desde el punto de vista islámico los primeros profetas de la humanidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, retomando el punto anterior, el sendero del amor empieza de una manera muy dramática con Hazreti Isa, Jesús, que la paz sea con él.
porque los contemporáneos de su época narraron en el número de declaraciones en donde se nota que Jesús, el profeta Jesús, que la paz sea con él, mostraba condiciones y dones y facultades, y ocurrían episodios fuera de lo que es normal para un ser humano. Y en ese momento también se da una relación con Dios entre él y Dios. Se da una nueva relación que no estaba antes documentada en esos mismos términos en el linaje profético, porque si estudiamos, luego voy a pasar más concretamente al camino espiritual del amor, pero estoy como un poco contextualizando la charla, ¿no? Dentro del linaje profético, que es donde nosotros estamos, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Jesús se refiere a Dios, por ejemplo, le llama Abba, como ya sabemos, y en arameo, y Abba es un nombre como decir papito en español, como en lugar de decir papá, o en lugar de decir papi, es papito. Es decir, es de una ternura y de una cercanía que realmente fue como un salto inmenso en la conciencia del ser humano, lo que se tenía antes documentado en este linaje profético a lo que ahora está escuchándose a través de los labios del profeta Jesús, que la paz sea con él. Entonces, él es el primero y el más reciente profeta que usa el lenguaje del amor y incorpora el lenguaje del amor entre el ser humano y la fuente del ser. 600 años después, y bueno, ahí hay un acervo increíble de místicos de la cristiandad, sobre todo de los padres y las madres del desierto, ¿verdad? Que vaya que eso es un tesoro que ni la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad realmente le haría el honor, que es todo el bagaje, toda la información y toda la experiencia y toda la inspiración que reciben estos monjes y estas madres del desierto a raíz del advenimiento de Hazreti Jesús al planeta Tierra, a los seres humanos, a la humanidad. 600 años después, en el desierto de Arabia, se da el advenimiento, se da el nacimiento de Mohammed, que es un niño que inmediatamente nace huérfano de padre, cosa que es fatal para un contexto tribal en el desierto, porque pues los padres son los sostenedores de las familias, porque todo es músculo, todo es resistencia física, los desplazamientos en camello, el calor, en el número de situaciones que hacen la vida pesada en su cotidianidad. Por lo tanto, nacer sin padre ya es muy desfavorecido para él. Luego la madre se muere. Bueno, no debo de decir se muere porque en realidad nada muere, sino se transforma y parte hacia el reino de la belleza divina 6 años después. Cuando él solamente tiene 6 años, muere la madre. Entonces, en verdad, Dios es su madre y su padre del profeta desde muy temprano, debido a estas circunstancias también. Y ahí empieza todo un movimiento que retoma la cristiandad, porque el profeta incluso envía a personas al reino de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el reino de un rey cristiano, era un rey negro del desierto, no recuerdo de la tribu ahora, pero que era cristiano y en su reino se practicaba el cristianismo y ese fue el primer contacto entre los árabes
del desierto del Hiyaz, que estaban por primera vez recibiendo la revelación a través del profeta, con los cristianos que habían recibido la revelación a través de Jesús, porque Jesús mismo es la revelación desde el punto de vista islámico, así como el Corán o la escritura sagrada del Islam que acabo de recitar mínimamente, un poquitito, es la revelación del Islam. Entonces, como sabemos, la persona misma de Jesús es alumbrado por una mujer, no tiene papá, es un nacimiento completamente milagroso. Por eso entendemos en el campo islámico que Jesús mismo, la persona misma de Jesús, es la revelación en la cristiandad. Siendo el caso que en el profeta Muhammad, que la pasa con él, es la revelación. Perdón, el Corán es en el corazón del profeta Muhammad, es la revelación en el Islam. Pero la revelación del Islam acepta todo lo que vino antes y lo valida y lo honra. Por lo tanto, dice que no se puede amar solamente a un mensajero, que si en realidad amas al mensajero, en este caso Muhammad, o que si en realidad amas a Jesús, o que si en realidad amas a Buda, tendrías que amar a todos los mensajeros porque todos están constituidos de la misma luz. Es decir, que en realidad, pues solamente hay un mensajero con muchas formas, con muchos lenguajes, trayendo el mismo mensaje esencial. Entonces, dicho esto, una vez se establece el Islam en Meca por la victoria que Dios les dio a los muslims y a las muslimas en ese momento, en contra de todo pronóstico y gracias a la negociación que divinamente inspirado el profeta logró hacer con los Quraysh, con los que se oponían a él, a su mensaje y a Dios finalmente, ¿no? Porque en el drama divino pues siempre hay esta oposición. Y una vez se establece el Islam, esto es en el siglo VII, ya en el siglo VIII estaba Rabí al-Adawiya en Basra, lo que hoy día conocemos como Irak. Escribiendo, documentando, porque ella escribió muchos versos, este estado de amor por Dios y esta necesidad de, siguiendo a este estado de amor, de anhelo, de deseo por Dios y solo por Dios, ya ella lo documenta y a partir de Rabí al-Adawiya se van uniendo como cuentas de un rosario, de un tesbih islámico, más y más místicos y también todos los que ella insemina su corazón con su pasión por Dios. También Hassan de Basra es un contemporáneo que también comparte. Les voy a hacer un cuento sufí de Hassan de Basra y Rabí al-Adawiya, que eran contemporáneos y amigos, ¿no? Y se cuenta que y eran totalmente abnegados derviches, totalmente entregadas almas a Dios. Así es que hacían constantemente práctica espiritual, hacían ayunos, hacían todo tipo de devociones y de prácticas que
se conocían entre los místicos. Entonces, se cuenta que un día Hassan se le presenta a Hassan de Basra, este gran sufi, a Rabi al-Adawiya, suspendido en una alfombra de oración en el aire. Y le dice Assalamu alaikum, es decir, saludos, ¿no? Y él está levitando sobre una alfombra de oración. Y ella, que estaba frente al río, inmediatamente se cuenta que se va al agua del río y flota sobre el agua. Entonces le dice Hassan, lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo lo puede hacer cualquier insecto y cualquier mosca, pero nosotros tenemos que realizar a Dios. Entonces, Rabi al-Adawiya se caracteriza, imagínense el grado de amor que ella sentía por Dios, que la absorbía tan plenamente, porque creo que todos los que estamos en este Zoom amamos a Dios y yo no creo que hay ninguna duda respecto a eso, ni nosotros tenemos ninguna duda, pero el grado de la intensidad del amor, eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí me explicó? Entonces, Rabi al-Adawiya tenía un grado tan intenso de amor por Dios que ella le decía directamente a Dios, yo no tengo espacio en mi corazón para tu profeta. Yo solamente te puedo amar a ti. Yo solo tú eres lo que me interesa. A mí no me interesa tu profeta, no me interesa la familia del profeta. Es decir, todo lo que es la riqueza del Islam, como camino, como senda. Y así fue hasta el momento en que partió de este mundo. Nunca eso cambió, sino su realización fue cada vez más y más fundirse. Nuestro maestro Nur al-Jerrahi, quien fundó directamente la comunidad sufí de México, decía que sufismo es fusión de lo humano y lo divino. Es decir, que en el sufismo se aborda experiencialmente de una manera directa y sin cortapisas la fusión entre lo humano y lo divino. Es decir, eso que Jesús, que la paz sea con él, lleva a un nivel que nunca antes se había registrado en la que Occidente reconoce. Sin embargo, eso ahora lo vemos en él, y de ahí salta a lo próximo que se da 600 años después en el desierto de Arabia. 622 nace el profeta Mohammed, y entonces el profeta ya viene con todo esto incorporado de Jesús como profeta, y también Dios informa, es decir, muchos de los versos del Corán empiezan diciendo, como tú no estabas, te tenemos que informar que antes que tú vino Moisés, que antes que tú vino Jonás, que antes que tú vino Salomón, que antes que tú, y él era informado, y por ende su pueblo también, de la historia espiritual de la humanidad. Es decir, el Corán es, desde mi humilde punto de vista, como el discurso divino didáctico de lo divino al alma humana, cuando la toma de la mano y la lleva explicándole de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué se espera del ser humano, qué Dios espera del ser humano en este viaje en el tiempo y el espacio. Y todo empieza para esta tradición, pero esta tradición no empieza de cero,
sino desde el punto de vista islámico, esta tradición empezó con Adán y Eva, y esta es simplemente el último fragmento de un linaje en donde ha habido N número de experiencias de amor divino que seguramente no están documentadas y demás. Así que no pensamos que todo ocurre ahora o a partir de Jesús, que la paz sea con él, sino que definitivamente se incrementa y se intensifica de una manera muy descarada, es decir, muy desnuda, que de lo que se trata la vida es de realizar este amor. Porque desde el punto de vista islámico, cuando el profeta dice, yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, o amé, deseé ser amado, también se traduce. Yo, citando a Dios, el profeta dice, esto es lo que nosotros llamamos un hadith qudsi o una tradición oral sagrada. Citando a Dios en la revelación, el profeta dice, yo era un tesoro oculto que anhelé, que deseé ser amado y por eso creé la creación. Yo era un tesoro oculto y deseé ser amado y por eso creé la creación. Entonces, algo también de mucho peso es algo muy breve, como todo lo importante, que es una frase coránica que dice, Él los ama y ellos le aman, o ella les ama y ellos la aman. Porque volvemos a insistir en que lo masculino no es lo que describe a Dios, como tampoco lo femenino, sino que Dios está más allá. Por lo tanto, hay que equilibrar un poco esto, ¿no? Desde mi humilde punto de vista. Entonces, Él los ama y ellos le aman. Y así de sencillo se expresa que de lo que se trata el viaje del ser humano a través del espacio y el tiempo, de lo que se trata encarnar en el vientre de una madre y luego regresar a la tierra, es de ese amor. Nosotros así lo percibimos, nosotros así también lo vivimos, porque todo se mueve por amor, es decir, por amor al poder, o por amor a la belleza, o por amor al dinero, o por amor a la naturaleza, o por amor a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, etcétera, ¿no? Todo, el móvil de todo, en el fondo, es el amor. Entonces, realmente, si nos ponemos a estudiar la tradición un poquito del sufismo, pues nos damos cuenta de que todo está enfocado en esa dirección. Sin embargo, en el Islam también se da esta dicotomía con la ley, como pasa en todas las tradiciones sagradas, en todo lo que el Occidente llegó a llamar religiones. ¿Qué es lo que sucede? Que las reglas del juego, lo que se hace y lo que no se hace, lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que es apto para tu comportamiento o no, se vuelve el eje y el centro de la atención de las comunidades inmensas religiosas y entonces empieza a predominar lo que es el fiqh en nuestra, la jurisprudencia. Es decir, la legalidad de cómo organizas al ser humano, todo lo que el Corán revela respecto a cómo enfrentar tal o cual problema social, qué penalidad se
daba en ese momento, hace 1444 años, a una persona que violaba los códigos de seguridad de las tribus, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelve como si fuera lo importante. Cuando es secundario, realmente no es que no tenga relevancia, porque todo tiene relevancia, porque todo tiene un lugar en la creación y en la realidad que vivimos. Pero por supuesto que el camino del amor es lo que atrajo para empezar a todas estas almas, a todos estos seres humanos, a esos profetas. Para empezar, Jesús fue impresionantemente amado. Es decir, ahí empieza el amor. Ahí empieza el amor y luego sigue cuando tú encuentras a tu gurú o a tu sensei o a tu sheikh o a tu sheikha o a tu guía espiritual o a tu director espiritual en una gran masiva organización religiosa. Todo empieza, todo es y todo empieza por amor. Y todo se sostiene por amor, porque si nos damos cuenta, el amor es la energía que solamente puede sostener por sí misma a nosotros y a nuestras aspiraciones y a nuestros movimientos. Es decir, por amor se cruza la ciudad en 5 minutos cuando hay un tráfico de 3 horas a veces. Por amor se hace todo. Como dicen los occidentales, en el amor y en la guerra todo se vale. Es decir, el amor es el eje de la vida. De todas maneras, con místicos o sin místicos que estén interesados en realizar este amor hasta la médula, hasta fundirse por completo, tener la experiencia de fundirse por completo, de fundirnos por completo, mi conciencia pequeña, limitada de mí, de yo misma, fundirse por completo con la conciencia ilimitada de ese amor aquí, en el propio pecho, en el propio centro de nuestra conciencia. Y todos los vislumbres, las vislumbres que hemos tenido y que seguimos teniendo en cualquier noche, en cualquier madrugada, en cualquier tarde, a solas o en compañía de alguien. Ese amor haciéndose presente. Ese amor envolviéndote, ese amor dándote lo que tú necesitas en ese momento, que es seguridad. A veces no te da lo que necesitas en un momento y extrañas tremendamente ese abrazo, esa seguridad, esa presencia. Entonces, vaya, como que el misticismo de alguna manera delinea y cataloga y reúne mucha información de lo que es la experiencia directa de la gente que se dedica exclusivamente o primordialmente a la práctica espiritual, a la práctica de la oración, a la ciencia de la oración. Pero el amor no está circunscrito a eso, a ese ámbito. Es decir, el amor se abre paso y no le pide permiso a nadie, como todos sabemos. El amor reina en todos los movimientos que nosotros hacemos. Y si a veces, aunque no estemos conscientes de que estamos siendo fieles al amor, inconscientemente el acto que estamos haciendo está en fidelidad al amor de mamá, al amor de papá. El amor cubre absolutamente todas las áreas del ser humano porque está en su mismo DNA, en su misma esencia. Yo era un tesoro oculto y anhelé ser amado. Por eso creé la creación. Entonces, desde el punto de vista sufí, deberíamos también añadir que, o sea, quiero decir, esto que acabo de hablar es más Islam, pero más específicamente dentro de la corriente de las 2.000 millones de almas que componen el Islam,
la corriente específica que está vibrando con la tradición mística de, por ejemplo, Rabí al-Adawiyya de la que les hablé, que es la pionera de esto, y muy importantemente un persa que es el hermano de el que escribió un libro muy importante que se llamó La ciencia del revival del Islam, es decir, la revivificación del Islam. Y ahorita me acuerdo del nombre y estos datos o se los mando a Pablo, porque tú sabes, o hablo así directamente acá entre nosotros, o me pongo con PowerPoints, entonces no filtro realmente porque es un tema tan importante el amor y el camino del amor, porque en eso es que estamos. Pero me quedé diciendo que todos estamos en ese camino, nos demos o no cuenta. ¿Sí me explicó? Ahora, el místico lo ve claramente, se quiere dedicar a eso y define que su vida va a ser marcada por ese eje. Eso no es para todo el mundo, no todo el mundo le interesa orar constantemente, la llamada oración perpetua, ¿no? Y lo más importante también es que no todo el mundo vino a este mundo a orar o a dedicar la atención a Dios. Cuando digo orar, no es otra cosa que estar completamente tornados conscientemente hacia Dios a través de la oración que tú tienes en tu tradición, a través de prácticas de respiración, a través de cantos devocionales. Hay muchas maneras de olvidarse por completo de uno mismo y estar en presencia y hasta cierto punto fusión con Dios. Entonces eso quien lo practica, pues por supuesto va en aumento. Nunca va a menos, sino siempre esta intimidad con Dios va creciendo al punto de que muchas veces te das cuenta de que esto solamente se puede vivir en silencio. Porque si tú fueras a hablar con otros, lo que tú vives con Dios van a decirte, mira, por aquí está el camino del Fray Bernardino. ¿Sí me explicó? O sea, realmente si tú te pones como que lo incorporas, tú sabes, a tu cotidianeidad y empiezas a funcionar como si todo el mundo te entendiera, seguramente vas a acabar con la sugerencia de que ¿por qué no te internas? Estamos claros, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que también es muy interesante para mí traer el ángulo de el camino del amor vivido a solas al camino del amor en el sufismo vivido en comunidad. Eso también es muy interesante, ¿no? Porque definitivamente no se necesita nada más que a Dios para esto. ¿Sí me entienden? No depende de estructura, de mucha gente, de nada. Esto se puede vivir y se vive inescapablemente a solas con Dios. Pero el papel de una comunidad espiritual, de otros, de compañeros que hacen el mismo camino que tú, que aman a Dios igual que tú, que nos podemos guiñar el ojo uno con el otro diciendo, en verdad no nos interesa nada más que esto, es decir, nada tiene más interés para nosotros que lo que es ir más y más adentro en Dios, porque Dios es infinito, entonces eso nunca acaba tampoco y siempre es diferente. Entonces, una alabanza en comunidad siempre es diferente y siempre es la misma, al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, todo el apoyo espiritual que significa para el alma contar con una comunidad no es poca cosa. No es poca cosa. Porque obviamente este camino
la senda del amor, el sendero del amor, el Sirat al-Mustaqim, como lo llama el Sura Fatiha del Sagrado Corán, que recité al principio, que es el camino recto y directo, es el camino del amor. ¿Sí me explico? Es el camino de la rendición al yo falso, ¿sí me explico? Al yo de la personalidad perentorio, al yo perentorio, a eso que se yergue en nosotros como si fuera el yo divino y usurpa muchas veces el lugar del yo divino. Entonces, el camino del amor en cierta dimensión de lo que se trata es de volverte menos yo temporal, transitorio, perentorio de la personalidad y volverte más Dios, es decir, fundirte más con Dios. De manera que tú retienes tu humanidad, pero estás infundido por las energías divinas, los nombres divinos, la presencia divina. Y eso es lo que vemos superlativamente en las historias y en las ordalías que vivieron los profetas, todos, Moisés, Abraham, Jonás. Nosotros, de hecho, en la tradición islámica tenemos una fiesta al año para celebrar las victorias de todos los profetas. Esto incluye el hinduismo, esto incluye el budismo, esto incluye todas las tradiciones indígenas regionales también, es decir, todos los faros de luz que transmitieron el mismo mensaje esencial. ¿Cuál es el mensaje esencial al que me estoy refiriendo? Todo es uno. Y a ti te ha prestado Dios esta existencia para que lo ames, para que lo conozcas, para que tengas el privilegio de poder relacionarte directamente con Dios. Porque Dios ha creado todo esto para relacionarse directamente contigo. Entonces eso es a toda la humanidad. Quien tiene la percepción vibrando en la frecuencia a la que nos estamos refiriendo, va a darse cuenta de que eso es así, si lo practica. Va a darse cuenta de que a eso me refería específicamente en el sufismo, como nos explica Ibn al-Arabi, él desarrolla el concepto de Tajalli, que es como una epifanía. Entonces, desde el punto de vista sufí, absolutamente todas las formas que con las que nosotros interactuamos en la realidad del tiempo y el espacio en la que estamos conscientes de, son informaciones de Dios, es decir, son develaciones de Dios. No son entidades aparte de Dios. El rostro de mi vecina es uno de los millones de rostros de Dios, porque si tú llevas a sus últimas consecuencias el punto más importante por el que el Islam existe, que es para que el ser humano pueda afirmar sinceramente la ilaha illallah, que significa nada existe aparte de Dios. Si tú llevas eso a sus últimas consecuencias, como es, entonces te das cuenta de que toda manifestación últimamente no es otra cosa que una configuración de energías divinas, porque no existe nada aparte de Dios. La ilaha illallah. ¿Sí me explico? Y illallah quiere decir aquí. Illallah es nada existe, solo tú aquí, en mi conciencia. Es decir que existe solo una conciencia que se nos es prestada. Por eso uno de los nombres divinos en el Islam es Yasami, que es quien oye, es decir, el que oye o la que oye, si lo vamos a traducir directamente, ¿no? Y Basir, ya Basir,
la que ve. Entonces, esto implica que toda audición y toda visión no pertenece a nadie más que a Dios. Por lo tanto, solo Dios ve a través de todos los ojos. Solo Dios oye a través de todos los oídos. Entonces, así son aproximaciones que te llevan. Lo que ofrece esta tradición son aproximaciones que te llevan a una vivencia cada vez más contundente de la unicidad divina, de que todo es mi amado, todo es mi amada. Yo estoy dentro de mi amada me habla, mi amada me toca, mi amada me puede herir. También todo viene de Dios, ¿sí me explico? Es decir, no hay agentes secundarios entre nosotros y Dios desde este punto de vista místico, partiendo de la premisa de que nada existe aparte de la realidad divina. Quiere decir que no hay realidades paralelas. Yo no puedo estar fuera en una realidad distinta a Dios y tengo que encontrar a Dios en otra realidad. No, ya yo estoy completamente en Dios, sostenida por Dios. Y si estamos claros todos, pues ni siquiera controlo mi propia respiración. Entonces, eso que me sostiene, eso que me ha creado para ser amado. Así es que descubres en un momento dado que no tienes que hacer mucho, que lo único que tienes que hacer es seguirlo, seguir el movimiento divino. No imponer una disciplina espiritual ajena, no imponer algo que es de alguna manera no nace de un lugar sincero. Perdón. Tiene el micrófono. Disculpen, sí. Estaba diciendo que uno nunca puede prever cuando le van a tocar la puerta. Así es que por eso me tuve que ausentar. Pero estaba diciéndoles que ya yo estoy terminando mi exposición para recibir la retroalimentación de ustedes, que es realmente lo que más me interesa. Entonces, volviendo a donde nos quedamos, solamente se trata de abrir los ojos y escuchar y abrir los oídos. Y respirar. Si uno invoca un nombre divino, mejor. Y en donde sea que uno está, en el metro, en la oficina, uno puede convocar esta situación interior, esta condición interior de atención a Dios. ¿Por qué? Pues porque se hace más fácil, obviamente, cuando uno está convencido. Pero ¿cómo uno llega a estar convencido? Cuando tiene la experiencia, porque esto no es otra cosa que la experiencia, no es un dogma, ¿se me explicó? No estamos hablando de creencias, sino estamos hablando de que el sufismo es eso. La gente era
numerosísima en la época del profeta, pero los que tomaron la mano con él bajo un árbol en Judea era un grupo muy pequeño. Y ese grupo muy pequeño es los místicos de todas las grandes tradiciones sagradas de la humanidad. Siempre es un pequeño grupo. Pero el camino se ha ido haciendo generación tras generación cada vez más íntimo, cada vez más amoroso, cada vez más y más fusionado. El ser en el discurso también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacernos conscientes? Eso es una palabra muy importante en el sufismo y en el Islam, taqwa, conciencia de Dios. Y la otra palabra muy importante es tawakkul, confianza en Dios. Decimos con taqwa y tawakkul vamos hacia adelante. ¿Sí me explico? Es decir, en el sentido de que yo permanezco todo el tiempo que puedo, cada día y cada noche, consciente de la presencia de Dios, de que yo no soy una isla, de que yo no estoy sola, sino que estoy dentro de ese vientre que es Rahman y Rahim, la misericordia y la compasión de lo uno. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso más directo? Pues poniéndole más atención. Eso es tan simple, porque donde tú diriges la energía es donde pasan las cosas. Entonces, uno no tiene que fabricar una relación con Dios, sino solamente tiene que prestar atención a la relación que Dios ya está teniendo con nosotros. Esa sería una aproximación a cómo nosotros podríamos hablar un poco de lo que está más allá de todo el lenguaje. Así es que, Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, y creo que es muy interesante lo primero que comenzamos a escuchar con la exposición tuya, si me lo permites, hablarte de Sí, ti. cómo no. Es algo, no sé si puedan entenderme quienes están conectados, pero lo primero que escuchamos fue otro idioma. En este caso, el árabe. Pero después, en español, todo lo que estamos escuchando también es otro idioma, porque como personalidades individuales con un marcado sentido del apego, tenemos un lenguaje propio de la espiritualidad con la cual conectamos, con la cual entendemos. Y cuando nos hablan con palabras con las cuales no estamos familiarizados o con las que tenemos algún prejuicio por cultura, por crecimiento, por malentendidos, por confusión cultural, de pronto nos sigue pareciendo otro idioma. Pero algo muy curioso fue que cuando fue avanzando tu exposición, nos fuimos dando cuenta de que a lo mejor ocupamos diferentes palabras para referirnos a lo mismo, que es uno, porque eso uno es lo que se manifiesta, como decías tú, en el rostro incluso de mi vecina. Y quisiera compartirles muy brevemente que esta charla, la invitación a esta charla surgió porque Sheikh Amina tuvo la bondad en una ceremonia por la paz de ir con quien normalmente es acompañada, no recuerdo su nombre, el imam. Sí, Sí, Imam Abdul Malik. precisamente. Y nos compartió a todos los que estábamos ahí presentes una pequeña anécdota de un maestro que al recorrer el pueblo, al ir a la oración a la mezquita, de repente cuando vio todo el tumulto, todo el movimiento de la gente, todo lo que se hacía, se dio cuenta y se percató que todo estaba siendo movido por amor, por la energía básica del amor. Y tal vez nosotros en otras comunidades estamos más familiarizados con el término compasión, con el término bondad, con el término benevolencia, pero finalmente, insisto, es cuestión de idioma, y quienes dividimos incluso por idioma lo que solo es uno, somos nosotros como personas individuales conectadas con una sola forma de ver las cosas, y si no lo trascendemos, se nos dificulta más
este término que nos compartes de fusión. Pero ese mismo momento nos compartió también la entonación de un himno que surgió a partir de esta anécdota de este maestro, ¿cierto? No sé si nos puedes platicar un poquito más de esta visión universal de la compasión. Sí, Muzafer Effendi es nuestra puerta hacia todo este universo del que hemos hablado. Él se fue de este mundo al reino de la belleza divina en el 1985. Yo lo conocí en el 1982, cuando me fui de Puerto Rico a vivir a Manhattan, a Nueva York. Entonces, eso fue en el 1982, llevamos todos esos años practicando esta tradición mística. Y él era turco y su orden mística es turca de la época del Imperio Otomano, pero no, bueno, en Turquía, pero realmente venía de Egipto, originalmente la orden Halveti y finalmente Cerrahi, que es la orden Halveti y Cerrahi de la que nosotros provenimos. Entonces él vivía en Turquía y ustedes saben que en el Islam las oraciones son 5 al día y que en la madrugada, es decir, antes de que el sol salga, es la primera oración, que es la oración de la aurora. Y él iba en Bursa, que es un lugar muy bello de Turquía, que no es Estambul, aunque él es de Estambul. Y él iba caminando hacia la mezquita, como todos vamos cuando estamos en esos países, a esas horas maravillosas, cuando se empieza a clarear el cielo, y él empieza a ver a las madres con los niños, a los padres con las familias, algunos yendo hacia otra región, las madres vistiendo a los niños, acicalándolos, sirviéndoles el desayuno, los pajaritos libando en las rosas, específicamente los ruiseñores que estaban libando las rosas en ese momento. Y él todo esto empezó a verlo como el amor moviéndose, como un movimiento en el que lo que estaba realmente pasando ahí era que el amor se estaba moviendo para acá, para allá, acullá, pero no había en esencia otra cosa que amor. Exacto. Entonces de ahí él escribió este himno que dice, rosa que nace el canto, el lila, con el paso del dolor y el aliento del amor, con el paso del dolor y el aliento del amor. Allah, te damos gracias, el hamdulillah, gracias por la luz del alba, toda alabanza fluye hacia Allah. Entonces, él lo que vio era que todo este movimiento del amor era también alabanza al ser de Dios, alabanza a Dios mismo, y que esto es algo recurrente. Gracias por traer este tema, Pablo, porque esto es algo recurrente en las literaturas diferentes místicas de toda la humanidad en Oriente y Occidente. Se da recurrentemente esta situación en donde los santos, los místicos, las santas, las profetas, los profetas
te informan de una realidad que no es la aparente, que no es la que tú estás viendo todo el tiempo desde que te levantas hasta que te acuestas, sino que de momento ellos tienen como lo que en inglés traducen como disclosures, ¿no? Como develaciones, ¿no? Como si abrieran una cortina y te permitieran ver de detrás de la apariencia qué está pasando. Eso tiene mucho que ver con Sócrates y los habitantes de la cueva, ¿se acuerdan? Toda esta situación de salir de la cueva, ver la realidad como es, y luego querer sacar a los que están en la cueva creyendo que la realidad es esa cueva oscura. No, bueno, pues eso es lo que dicen los místicos de todas las tradiciones sagradas, los que caminan el sendero del amor o el sendero de la bondad o el sendero de la verdad, dicen, convergen en el mismo punto. Esto de lo que se trata es de ver las cosas como realmente son. De hecho, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, tenía esta oración que decía, por favor, Allah, muéstrame la realidad tal como es. Muéstrame las cosas como son. No me dejes proyectar mis imágenes sobre las cosas. No me dejes irme en mis propias construcciones mentales. Muéstrame las cosas como son. Entonces, esto está en la médula de nuestro cotidiano vivir, de manera que todo se simplifica y te puedes en efecto dedicar al amor. Cuando tú no te das tanta importancia a ti mismo, no gastas tanto tiempo en ti mismo, no eres esclavo de ti mismo, porque realmente o tú te dedicas a ir más allá de ti mismo o eres un esclavo de ti mismo. Sea a través de un camino espiritual o no. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, para muchas madres, para muchas mujeres, al ser madres, eso es un camino espiritual para ellas y eso es un camino de privaciones, ¿sí me explico? Que nunca antes habían conocido. Y ahí hay un pulimento y hay mucho potencial de crecimiento para una mujer. Eso no pasa dentro de un convento o dentro de un ashram o dentro de un sendo. Pero toda la humanidad está siendo forjada dentro de este drama de amor divino en el que estamos. Entonces, para nosotros es realmente un privilegio vivir conscientes del amor. Vivir conscientes y tratándole siempre de llegar, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos esta naturaleza limitada que se va a quedar en la tumba o en la pira, pero también tenemos esta naturaleza infinita y divina convergiendo en nosotros. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda ahí? Siempre es un juego, ¿se me explico? Siempre es un estira y afloja. Entonces, nosotros sí queremos ver más allá de la cueva. Nosotros queremos que nuestra mirada reconozca la verdad, no proyecciones o velos. Por ejemplo, nuestro Sheikh Nur, una de las grandes develaciones que Dios le dio a él, es que un día él estaba sentado en el sofá de su casa que miraba hacia el río Hudson en Nueva York, en la avenida Palisades, y en ese momento tuvo esta gran visión con el profeta 6 días después de haber conocido a Musafir Efendi, a su maestro, al sheikh al que nos referimos anteriormente. Y en esta situación, él lo que finalmente ve es esta unicidad divina y la proclamación de este amor. Pero Nur, que es el nombre del sheikh, que es el fundador de la mezquita aquí en México, de la comunidad sufí en México, él está preocupado en su visión con los fuegos del infierno. Entonces, él lo que quiere es preguntarle a Dios en la visión que tiene, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los fuegos del infierno? O sea,
que sí es cierto que las personas van a estar ardiendo en los fuegos del infierno por la eternidad, etc. Y Mohammed, que la paz sea con él, es el guía de Nur en esta experiencia de mística. Y lo que Nur recibe como respuesta es, ¿cómo podría un ser cuya esencia es misericordia construir algo, manifestar algo que sea para el sufrimiento eterno de los seres humanos? No es posible. Sin embargo, le dice el guía, que es el profeta Mohammed, sin embargo, cuando el alma no está preparada para la luminosidad del amor divino, el amor es algo que puede causarle terror, porque no está vibrando en esa frecuencia. Entonces, es como que tú llegas a un lugar en donde lo que hay es ternura, lo que hay es amor, lo que hay es suavidad, lo que hay es aceptación, lo que hay es abrazo, y tú llegas armado hasta los dientes con machine guns, con balas, con pistolas, con explosivos, ¿se me explicó? Entonces, ¿cómo derrites todo ese gear? Diría un soldado. ¿Cómo te liberas de toda esa construcción de ti mismo que hiciste y que te alejó del amor? Entonces, vives esa luz divina, la vives como un fuego abrasador. Esa es la respuesta que nuestro Sheikh recibe en esta experiencia mística. Vives el resplandor divino como algo abrasador, como algo que te penetra y te quema toda la construcción y todo lo que es falso en ti. Y de lo que ahora te corresponde liberarte. ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto que todos los místicos por igual también insisten en que toda la vida es una preparación para la muerte. Eso es también universal entre las tradiciones sagradas. No es solamente el Islam o el sufismo, sino todos están de acuerdo en que de que esta vida es minúscula, que se va en un pestañeo, y de lo que viene después es lo que es importante. Hoy mismo estaba leyendo yo al mediodía una cita de alguien de nuestra tradición, de Hazrat Ali, que dice: mientras los hijos se preocupan de lo que dejan los padres en este mundo, Dios se preocupa por lo que los padres hicieron en este mundo para el próximo. Entonces hay un sentido de continuidad, ¿se me explicó? De que venimos, encarnamos y seguimos. Entonces este mundo no es aislado al próximo, sino incluso Ibn al-Arabi también dice que el próximo mundo es como un guante al revés. Es decir, tú ves la superficie del guante es este mundo, pero si lo pones al revés es el próximo mundo. De manera que acá lo que toma forma ¿cómo te puedo decir? En este mundo existe la apariencia, en este mundo existe lo que es aparente, pero en el próximo mundo no va a existir la apariencia porque el contenido de cada forma es lo que se va a manifestar, no una forma que responda a otra cosa que no sea el contenido. ¿Sí me explico? Es decir, y el contenido de esta vida que se va a manifestar en la próxima. Todo lo que no entendimos en esta vida lo vamos a entender en la próxima. Así que es cuestión de un poquito de paciencia y entusiasmo, pero sobre todo de amor. Y como nosotros estamos permanentemente enamorados, cada uno de nosotros tenemos que encontrar eso, porque cada ser humano es diferente. Nuestro maestro turco Muzafer Efendi decía:
hay tantos caminos hacia Dios como alientos. Entonces, ¿qué es lo que más prende a uno? ¿Qué es lo que más lo conecta a uno con Dios? ¿Qué es lo que para mucha gente es cantar? Sri Ramakrishna de la tradición Vedanta decía que el camino más corto hacia Dios es cantar sus glorias. Entonces, cada quien tiene que encontrar esto y vivirlo. ¿Se me explicó? Vivir esto, porque yo no, o sea, el mundo y todas todo, no puede saciar la sed del alma del mundo. Precisamente, pues creo que muchas palabras van a quedar resonando en los que tenemos la oportunidad hoy de estar participando y pues desafortunadamente estos medios, estas reuniones tienen límite, pero pues yo me gustaría dejar la invitación abierta para que cada uno de los participantes descubriera esa manifestación de cómo encuentra ese tipo de amor espiritual que todo lo trasciende, que es ilimitado, que es inmaterial y que va más allá de lo que tenemos como socialmente entendido del amor. Y pues no queda otra cosa más que agradecerle muchísimo por su tiempo. Ojalá en el correo de información podamos compartir los datos de Sheikh Amina, de su centro, del Instituto Luz sobre Luz, porque no solamente es una comunidad sufí de práctica religiosa, sino que también tienen un centro donde hay muchas actividades, donde hay consulta, donde hay terapias, donde hay círculos de encuentro para superar cosas que tenemos como seres humanos, de las dificultades que nos presenta la experiencia del vivir y del convivir con otros. Sheikha, ¿alguna palabra que nos guste hacer para despedirnos? Y también me gustaría que la ministra Shaku Bokusho, si nos pueda dar también después de la Sheikha una palabra de despedida para todos los que tuvimos el honor de esta reunión compartida. Sheikha, por favor. Gracias, Pablo. Quiero terminar recitando otro verso del Sagrado Corán, no sin antes invitarlos a que mañana jueves a las 5 de la tarde tenemos una oración multirreligiosa en el instituto que conociste por el pueblo de Siria y el pueblo de Turquía. Así es que por favor siéntanse invitados de ir personalmente. Es a las 5 de la tarde, Sinaloa 213, Colonia Roma, entre Acapulco y Sonora. Es decir, es muy cerca del metro Chapultepec. Eso por un lado. Los que no puedan ir personalmente pueden también unirse por Zoom. Le vamos a mandar toda la información. Te podemos mandar a ti la información, Pablo, y tú se las haces llegar, corazón. Con muchísimo gusto a todos los que están presentes, les pasamos el correo, la información que tengamos disponible, con un gusto. Sí, para ver si se pueden unir mañana. Todas las religiones, va a haber más de 11 representantes de diferentes tradiciones sagradas y todos vamos a orar por esta situación tan tremenda que estamos atestiguando de nuestros hermanos de Turquía y Siria. Entonces, que Dios acepte nuestra oración mañana y que esta charla sea de utilidad para sus almas, que todo lo que yo haya dicho que no sea correcto en relación a la cercanía con Dios sea borrado de toda memoria y Dios lo reemplace por lo que nos acerca a su esencia y a su verdad divina, a su amor divino. Amén, amén. Y Hastetipir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu lazim. Di, Allah es lo eterno. Allah es
lo que sostiene todo. No hay nada que se le compare. Y solo existe Él. No existe nada aparte de Él. Por favor, Giacomo Cuyo, si nos ofreces algunas palabras de despedida para clausurar esta sesión. Muchísimas gracias, Sheikha Amina, y a todos los que participaron a esta charla. Te agradezco mucho y también quiero agradecer a la maestra Sheikha Amina y a todos ustedes también cantando. Negawaku wa jihichie busho no mitane o hagukumi, taigu ni ichigu o terasan koto. Gracias. Ya nos vamos. Que sigamos cultivando nuestra benevolencia, sabiduría y bodhisattva, como la semilla de Buda, cada talento de cada todos ustedes. Muchísimas gracias. Wow, qué bello, gracias. Qué bello, gracias. Muchas gracias a todos. Mi perrito quiere irte a saludar. Quiere cruzar los océanos para llegar, míralo aquí. También por ahí hay un gatito hermoso que nos estaba acompañando. Y por ahí en Puerto Rico también hay otro perrito, ¿verdad, Elma? Seguramente lo estábamos escuchando también. Muy bien. Bien representado el reino animal aquí. Seguro que sí. Bueno, hasta pronto. Fue un para placer. todos. Muchísimas gracias. Les compartimos la información entonces y pues es momento de desconectarnos. Infinitas gracias. Un gusto que hayan estado y un privilegio que podamos haber participado de esto. Que la Muchísimas paz gracias. Buenas noches.